Muy buenas noches, estamos aquí reunidos para la séptima clase de este curso de organización del Parlamento. ¿No? Hemos hecho un recorrido un tanto largo, ¿no? Acerca de los órganos parlamentarios, de la organización parlamentaria, es decir, de aquella parte del Parlamento que tiene funciones claramente políticas, donde los órganos están constituidos solamente por congresistas. ¿No? Antes de entrar en la materia de esta clase, eh, tengo que decirles que las personas que han entregado el tema, que han escogido su tema, tienen para entregarlo hasta el día 27, ¿no? 10 días. De ahí yo leeré los trabajos y ya de ahí haremos una entrevista, ¿no? Ya se señalará el día de la entrevista. Eh, las personas que no hagan trabajo y hayan asistido según la asistencia, los criterios de asistencia que se han dicho del primer día de clases, instancia de asistencia. Los demás recibirán una constancia de aprobación del curso, un curso de 24 horas, ¿no? El mínimo, el mínimo de horas para que, según servir, ¿no? El número de horas mínimo para que esto revista puntaje en el currículum es de 12 horas, según servir. Eh, nosotros apuntamos a cursos de 24 horas, ¿no? De 24 horas. Muy bien. Hoy día vamos a hablar acerca de dos temas. Uno de ellos ya lo hemos tocado de manera inicial en la clase anterior, que es el referido a este órgano ya denominado grupos parlamentarios, ¿no? Que forman parte de la organización del Congreso, ¿no? Y el otro es el tema de las comisiones en el Congreso de la República, ¿no? Eh, los grupos parlamentarios están normados por el artículo 37 del reglamento del Congreso de manera específica, con ese nombre, pero también en el artículo 76.2 del reglamento. Vamos a ver este asunto con detenimiento, porque en la clase anterior yo me he pronunciado en este respecto, es decir, he tomado posición respecto a que los grupos parlamentarios no deben ser parte de la organización parlamentaria. La Junta de Portavoces sí debe ser parte de la organización parlamentaria, ¿no? Con otras características distintas a las que tiene ahora. Entonces, empecemos tratando el tema de los grupos parlamentarios. El artículo 37 del reglamento del Congreso, vamos a verlo en detalle porque este es un asunto que reviste palabras mayores por las implicancias que puede tener adoptar una posición como la que yo estoy asumiendo. El artículo 37 dice: los grupos parlamentarios son conjuntos de congresistas que comparten ideas o intereses comunes y afines y se conforman de acuerdo a las siguientes reglas, ¿no? Los partidos o alianzas de partidos que logran representación al Congreso de la República constituyen grupo parlamentario siempre que cuenten con un número mínimo de 5 congresistas. Primera acotación: el grupo parlamentario no puede tener menos de 5 congresistas. 2. Si no lograran llegar al número de representantes a que se refiere la disposición anterior, serán considerados como grupo parlamentario especial, solo para los efectos de presentación de proyectos de ley. Es Como el decir, Partido Morado, doctor. exactamente, exactamente. Como el Partido Morado, que tiene 3 representantes, ellos son considerados como grupo parlamentario.
parlamentario especial y ese grupo parlamentario especial solamente puede presentar proyectos de ley, nada más. ¿Qué significa eso? Que no tienen representación ante el Consejo Directivo, que no tienen representación ante la Junta de Portavoces, ¿no es cierto? Que no son considerados primordialmente para conformar la comisión permanente del Congreso, ¿no? En las sesiones plenarias tienen voz y voto, pero no como integrantes de un grupo, sino de manera individual. Tercero, en ningún caso pueden constituir grupos parlamentarios separados los congresistas que pertenezcan a un mismo partido político. Efectivamente. No pueden conformar grupo parlamentario los congresistas que pertenezcan a un mismo partido político. Bueno, entonces ustedes dirán, ¿no? ¿Pertenecen a un mismo partido político todos los de Perú Libre? ¿Pudieron haberse separado los de Perú Libre? Se han separado en 3 facciones, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que queda en el tintero, porque los grupos parlamentarios pueden estar conformados por alianzas o pueden estar confirmados también por invitados. Los invitados se consideran parte del partido. La decisión que toma el Jurado Nacional de Elecciones de proclamar a los candidatos, ¿no es cierto? Los proclama como parte de un partido. No distingue entre invitados, no invitados, etcétera, etcétera, etcétera. No distingue si hay alianzas de partidos o no hay alianzas de partidos, ¿no? Dice del partido tal, ¿no? O de la alianza tal, ¿no? O sea, no le interesa distinguir, ¿no es cierto? No le interesa distinguir quiénes son los integrantes de la alianza, quiénes no son, si se han invitado según un partido determinado, etcétera. No. Esa no es la función del Jurado Nacional de Elecciones. Y aquí viene un asunto importante. Fíjense ustedes. Cada grupo parlamentario aprueba su reglamento, el que deberá respetar las garantías del debido procedimiento y contener los derechos y deberes de sus integrantes. Este reglamento es aprobado por mayoría del número legal de sus miembros y obliga a todos ellos a ser presentado ante el Consejo Directivo. El congresista que considere que ha sido expulsado de manera irregular de su grupo parlamentario podrá accionar en primera instancia ante la Junta de Portavoces y en segunda y definitiva instancia ante el Consejo Directivo, agotando la instancia parlamentaria. Si la sanción es revocada o anulada, podrá optar por regresar a su grupo parlamentario, adherirse a otro o pasar a integrar el grupo parlamentario mixto previsto en el numeral 6. Ahora vamos a ver qué cosa es el numeral 6. Miren, tener un reglamento interno de un grupo parlamentario no es asunto del Parlamento. Que un congresista sea maltratado por su grupo parlamentario, ¿no es cierto? No es un asunto del Congreso, es un asunto interno del grupo parlamentario. ¿Por qué el Congreso tiene que tener el reglamento interno, ¿no es cierto?, del grupo parlamentario? ¿Puede el Parlamento entrar en los vericuetos de un grupo parlamentario? No puede. ¿Y para qué necesita tener el reglamento interno? ¿No? Y en última instancia, ¿no es cierto?, ¿por qué si hay un problema interno de un grupo parlamentario, el afectado puede recurrir en primera instancia ante la Junta de Portavoces, que está integrada por gente que no pertenece a ningún grupo, que pertenece al grupo parlamentario en cuestión, y
pertenece a otros grupos parlamentarios. ¿Pueden otros grupos parlamentarios pronunciarse sobre asuntos internos de un grupo parlamentario? No pueden. Dice que también de la resolución que establezca la Junta de Portavoces, el afectado puede recurrir al Consejo Directivo. ¿Puede el Consejo Directivo inmiscuirse teniendo composición plural, como ya he señalado, dentro de un quehacer interno del grupo parlamentario? No puede. Si no puede inmiscuirse, si los órganos del Congreso no pueden inmiscuirse dentro del grupo parlamentario, ¿por qué hay que hacer exigibles a los grupos, a los órganos del Congreso, ¿no es cierto?, que decidan sobre actos que son de la exclusiva responsabilidad de los grupos parlamentarios y de sus grupos políticos? Voy a llevar el caso al extremo y voy a decir lo siguiente. Resulta que el presidente del partido, ¿no?, reúne al Comité Ejecutivo Nacional ante un problema determinado del partido, ¿no? Y ante el comportamiento de 3 congresistas, resulta, se saca una resolución expulsándolos del partido. ¿Qué tiene que ver el Parlamento con eso? Salen del grupo parlamentario, ya pues salieron del grupo parlamentario y punto. Ya el grupo parlamentario no los quiere, es su decisión interna. ¿Por qué tiene que apelar a la Junta de Portavoces y al Consejo Directivo una decisión que es una decisión partidaria? Acá hay una confusión evidente y una desnaturalización de los grupos parlamentarios, ¿no es cierto?, en su relación con el Congreso. El Congreso está aceptando unas reglas de juego donde el mismo Congreso se está inmiscuyendo dentro del quehacer parlamentario y está permitiendo que otros grupos parlamentarios decidan la posición de un congresista, ¿no es cierto?, que pertenece a uno solo de esos grupos parlamentarios, de todos esos grupos parlamentarios. Entonces, letra muerta lo del reglamento. Pero por supuesto, es inaplicable esto. Es inaplicable. Es inaplicable. Y lo que está diciendo es, si no nos podemos inmiscuir dentro de lo que hacen los grupos parlamentarios, ¿no es cierto?, esos grupos parlamentarios no tienen nada que hacer en el Congreso, como grupos. Otras cosas son las tendencias políticas, pero como grupo parlamentario dentro de la organización del Parlamento, no se puede, porque el Parlamento no puede entrar dentro de los grupos parlamentarios a solucionarles sus problemas, que son problemas partidarios. Yo no sé quién ha dado esta norma, porque acá hay numeral modificado por la resolución legislativa del Congreso 007-2016 y también por otra resolución legislativa del Congreso 003 del 2017. Eso es un despropósito. Después dice, no pueden constituir nuevo grupo parlamentario ni adherirse a otro los congresistas que renuncien, sean separados o hayan sido expulsados. ¿Por qué no pueden? Si estos son asuntos internos. Al Parlamento no le interesa si lo expulsaron de un grupo parlamentario, si renunciaron, si se fueron, etcétera. Lo que haya sucedido dentro del grupo parlamentario no es un asunto congresal. Es un asunto de los grupos parlamentarios a su interior y a su interior de los partidos políticos o de las alianzas de partidos que los llevaron a la curul correspondiente, ¿no? ¿A quién exceptúa de esto? Salvo el caso de alianzas electorales conforme a ley, ¿no es cierto?, hayan decidido disolverse, en cuyo caso podrían conformar el grupo parlamentario conforme al numeral tal. Bueno, efectivamente, si hay una alianza de partidos, se entiende de que esa alianza ha sido entre una facción y otra, ¿no? Entonces, pueden separarse. En el caso de la alianza de partidos, pero cuando hay un partido solo que llega al poder, hubo una alianza de partidos en el caso de Perú Libre, que se sepa, no. Entonces, ¿por qué se les ha permitido separar? Esa es la regla que hay, ¿no? Esa es la regla que hay. Que si esa alianza se separa, ¿de cuál alianza estamos hablando?
el bloque magisterial no es parte de Perú Libre, ya, no es parte de Perú Libre, son todos invitados, correcto. Bueno, y entonces, ¿alianza con quién han hecho? El bloque magisterial no tiene personería jurídica, por lo tanto no puede separarse. En una alianza tiene que haber personería jurídica de ambas partes. Esto es un desarme, ¿no? Es un desarme. Después dice lo siguiente, ¿no? No pueden constituir un nuevo grupo parlamentario. Dicha prohibición no resulta aplicable a los congresistas que renuncien al grupo parlamentario por vulneración a las garantías del debido procedimiento. Claro, pues. O sea, por lo que suceda en el grupo parlamentario, no puede aplicarse esta norma. Por lo que suceda. No es que haya una excepción, que la prohibición no resulta aplicable a los congresistas que renuncian al grupo parlamentario por vulneración de sus garantías, sus derechos. Eso es un problema interno del grupo parlamentario, ¿no? Pero hay algo que es bien interesante, ¿no? Vuelve a insistir el reglamento y dice, ¿no? En el reglamento interno del grupo parlamentario, pudiendo recurrir para tales efectos en primera instancia al grupo parlamentario y en segunda instancia ante el consejo directivo. Que recurran al interior del grupo parlamentario me parece muy bien. Y que después vayan a la instancia partidaria, perfecto. Es un asunto de ellos, no es un asunto del parlamento. Pero que allí dice que en segunda y definitiva instancia ante el consejo directivo no resiste fundamento. Un problema de un grupo parlamentario no lo pueden resolver los otros grupos parlamentarios. ¿Qué le van a decir? No, señor, este grupo parlamentario ha vulnerado su derecho porque no ha respetado el derecho tal y tal que usted tiene, a la doble instancia, por ejemplo, no lo ha respetado. Y el otro grupo parlamentario, y el grupo parlamentario objetado dice, ¿y a ti qué te importa? Yo tengo mi autonomía. Y efectivamente tiene su autonomía. ¿No? La verdad es que no entiendo nada. No entiendo nada. En una parte siguiente del inciso 6, dice lo siguiente, ¿no? Los grupos parlamentarios son registrados en la Oficialía Mayor. Ojo, ¿eh? Tienen derecho a contar con personal, recursos y ambientes para el desarrollo de sus funciones en proporción al número de sus miembros, ¿no? He hecho las consultas sobre la pregunta que me hizo el profesor Castañeda, ¿no? De la Universidad UPAU, ¿no? En Trujillo, ¿no? La clase anterior. Y me dicen en la Oficina de Planeamiento y Desarrollo del Congreso que los grupos parlamentarios no están dentro del CAP. Pero además me dicen algo que es más grave. No está, solamente están dentro del CAP los del servicio parlamentario. Entonces pregunté y dije, ¿y bajo qué norma? ¿Y bajo qué norma se constituyen los grupos parlamentarios? Y me dijeron, hay unos acuerdos del Consejo Directivo, ¿no? El Consejo Directivo, no sé si el Consejo Directivo lo junta de portavoces, debe ser el Consejo Directivo. Hay unos acuerdos del Consejo Directivo que establecen las directrices con las cuales se tiene que contratar al personal de los grupos parlamentarios. Ah, qué bacán. O sea, ¿dónde está registrada la provisión de gas? Le dije yo, ¿y cómo hacen para pagarle? Hay una bolsa, me dice, en la que se meten diferentes conceptos. O sea, no está la bolsa no está destinada específicamente a nadie, sino que puede estar destinada a cualquiera de esos conceptos. ¿No es cierto? Por ejemplo, el concepto bonificaciones, el concepto vacaciones, etcétera, están dentro de esa bolsa. También está el pago de los grupos parlamentarios, del personal del grupo parlamentario. Y entonces, según lo que se me ha informado de muy buena fuente, ¿no? Resulta que el grupo parlamentario tal necesita 24 personas y se saca 24 para él. El otro grupo parlamentario dice, yo necesito 10, según la directiva esta que dice que ha aprobado el Consejo Directivo, ¿no? Entonces sacas, tienes 8, 8. Está regulado, dice. No hay CAP para ellos.
Yo estoy detrás de ya he pedido, ¿no es cierto?, que me den los acuerdos. Y dice que los acuerdos son del año 2016, ¿no? Las cosas así, las cosas así se sujetan a negociación. Y no siempre es una negociación política sana. Don Carlos Armas. Ha Doctor, Don levantado la Carlos, mano. Carlos, una consulta. Si está mencionando claramente que no está en el CAP, así es. entonces eso quiere decir que no está presupuestado. Eh, Entonces, quiere decir que esa directiva, por lo menos, debió ser aprobada por una resolución. sí, sí, ¿Es hay así? hay un acuerdo. Pero me parece que es un acuerdo no de la mesa directiva, donde está el titular del pliego, porque el presidente es el titular del pliego, Correcto. sino que está dada por la Junta de Portavoces. Claro, pero a lo que yo iba, si no es, o sea, ya puede ver la directiva, puede ver la resolución, puede haber sido firmado por el presidente Perico de Sí, los Palotes, pero si no está en el CAP, entonces eso quiere decir que esa, esa, esa dirección, esa oficina, esos parlamentarios no existen. Entonces, por ende, de acuerdo a la normatividad vigente, no tendría funciones que realizar, porque claro, ellos no tienen validez para poder ejercer cualquier tipo de funciones. claro, esa es una de las objeciones. Esa es justamente esa es una de las objeciones. ¿Por qué tiene que estar fuera del CAP? ¿No es cierto? La autonomía del Congreso no le autoriza al Congreso a manejar la plata con discrecionalidad. No le autoriza a manejar la plata con Totalmente de discrecionalidad. acuerdo, doctor, totalmente de acuerdo. Así es. No, no, no. La autonomía del Congreso significa que tú manejas la plata en razón de algún criterio de carácter administrativo del cual tienes que informar y hacerte responsable, ¿no? Justamente Y por ello, porque si no está en un tema contable, llamemos así, un tema de planificación o en un tema de personal, porque ya el CAP es un tema de personal, entonces eso quiere decir que ellos no, o sea, el presupuesto que ellos puedan generar lo van a tener que diseminar entre otras partidas que sí están aprobadas. En claro, cambio, la partida de estos señores del organismo parlamentario, entonces sí, eso quiere decir que yo lo tomo así, como fantasmas son informales, informales. son Exacto. informales, ¿no? Entonces, y le han dado ciertos visos de formalidad con una especie de directiva, ¿no es cierto? Ciertos visos de formalidad. Pero lo cierto es que hay una bolsa, no hay plata destinada específicamente, porque para destinar específicamente tendrían que estar dentro del CAP. Como no hay CAP, entonces van sacando la plata de una bolsa. ¿Y se puede dejar de pagar al grupo parlamentario? Digamos que los sueldos cuando están pactados son irrenunciables. Están pactados. Es que el pacto no es que yo me pongo de acuerdo contigo, sino que les pagan, les pagan. O sea, el pacto está formalizado. Será un pacto tácito, pero está formalizado por el pago. Entonces, cuando el pata recibe la plata, no puede renunciar a eso. Y si él no puede renunciar, el otro tampoco puede dejar de pagar. ¿Cómo se determina quién se queda en un grupo parlamentario y quién no se queda en un grupo parlamentario? Ojo, los grupos parlamentarios, ¿no es cierto? Los grupos parlamentarios, aquí hay una ambigüedad y me parece que interesante la posición de Carlos Armando. ¿Cómo apellido usted, Carlos Armando? Ah, Córdoba, ¿no? Córdoba. Córdoba, sí. Mire, es interesante. Los grupos parlamentarios, grupos de congresistas, y los congresistas ya están financiados en sus pagos porque reciben como congresistas. La objeción que yo estoy haciendo, ¿no es cierto? La objeción que yo estoy haciendo es que al conformarse los grupos parlamentarios, esos grupos parlamentarios, ¿no es cierto? Se inmiscuyen, mejor dicho, hacen que el Congreso se inmiscuya dentro de actos internos
de esos grupos parlamentarios, lo cual es un error, como ya he explicado. Pero por otro lado, esos grupos parlamentarios, así sueltos, ¿no? Así sueltos, implican según esta disposición dice, tienen derecho a contar con personal, recursos y ambiente. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que contar con personal, recursos y ambientes? Si cada congresista tiene su personal y un ambiente, podían tenerlo para que se reúnan ellos. Perfecto, no hay ningún problema. Pero ¿por qué tienen que tener personal, recursos y ambientes propios como grupo parlamentario? ¿Por qué? No tiene fundamento. Ese personal que está ahí no está dentro del CAP. Es un personal flotante. No puede, el congresista que es vocero parlamentario, que dirige el grupo parlamentario, el personal del grupo parlamentario, lo puede votar cuando le dé la gana. Igual que su personal el personal que está en la oficina. Si alguien no quiere darle parte de su sueldo, lo vota, pues. ¿No? O si alguien se desvía un poco de la línea que tiene el partido, lo vota, pues. Esos son actos partidarios, no son actos congresales. Un trabajador del Congreso que pertenece al servicio parlamentario realiza actos congresales, no será representante, pero realiza actos congresales, su trabajo es trabajo en el Congreso. En cambio, nosotros son actos partidarios. Como les decía, mucha gente de los grupos parlamentarios, en una proporción más o menos del 20%, ¿no? No trabaja en el Congreso. Se dedica a hacer cosas personales de los congresistas, o se dedica a hacer cosas políticas, ¿no es cierto?, de trabajo. Hay muchas de las manifestaciones que son financiadas por el Congreso, ¿no? Tanto de derecha como de izquierda. No, no, aquí no estoy hablando solamente de las manifestaciones de derecha, de las manifestaciones de izquierda, no, manifestaciones de todo. ¿Por qué? ¿No? Después dice una cosa que es muy interesante. Cada grupo parlamentario elegirá a sus representantes titulares y suplentes ante los órganos directivos. ¿Por qué le llamo órganos directivos a la Junta de Portavoces y al Consejo Directivo? No son órganos directivos. Un órgano, ese es el problema de concepción, ¿no? El problema de concepción. La Junta de Portavoces y el Consejo Directivo no son órganos directivos del Congreso. Los órganos directivos del Congreso son el Pleno y puntualmente, porque el Pleno es una cuestión muy especial, no sé, tiene unas características muy especiales, puntualmente el órgano directivo del Congreso es la mesa directiva del Congreso. Porque la Junta de Portavoces y el Consejo Directivo no se hacen responsables de nada. Una de las características de la responsabilidad de la dirección es la responsabilidad, ¿no? Y aquí también dice que los grupos parlamentarios dan cuenta por escrito de todo de tales nombramientos ante la oficialía mayor. O sea, ellos dicen, este va a pertenecer al Consejo Directivo, el otro va a ir a la Junta de Portavoces, ¿no? Y dan cuenta a la oficialía mayor. ¿Y por qué no dan cuenta a la presidencia? La oficialía mayor depende del presidente, no depende de la Junta de Portavoces, ni depende ni del Consejo Directivo. Esto es un desmadre, es un desmadre, ¿no? Después dice, eh, acá remite al artículo 76 del reglamento, fíjate, el artículo 76 del reglamento. Dice, las proposiciones de ley o de resolución legislativa que presentan los congresistas lo serán a través del grupo parlamentario. ¿Y por qué tiene que ser así? Podría decir, lo presentan con apoyo del grupo parlamentario. Está bien.
Pero ¿por qué tiene que ser obligatorio ese apoyo cuando la Constitución no les da a los grupos parlamentarios derecho a iniciativa legislativa, sino se los da a cada congresista? Tienen derecho a participar en la formación de leyes el presidente de la República y los congresistas. No dicen los grupos parlamentarios. ¿Por qué tenemos que condicionar a la existencia de grupos parlamentarios, ¿no es cierto? Perdón, a la concurrencia de grupos parlamentarios, ¿no es cierto?, apoyando a un congresista para que ese congresista pueda presentar un proyecto de ley. Si el grupo parlamentario no lo apoya, sencillamente no lo presenta. ¿Por qué? Este artículo es inconstitucional, ¿no? Todos los, y todavía dice, ¿no?, específicamente, el apoyo será de la mayoría de sus miembros en el caso de que el grupo parlamentario esté conformado por 5 congresistas. O sea, 5 congresistas, si un congresista presenta un proyecto de ley, tienen que firmar los 4. Más el vocero del grupo parlamentario. ¿Y saben lo que hacen? Firma 2 veces el vocero, como apoyo y como vocero, ¿no? Después dice, de no menos de 6 congresistas en el caso de los grupos parlamentarios conformados por un número de integrantes superior a 6 parlamentarios. O sea, el grupo parlamentario tiene 7, ¿no es cierto? Y entonces 6 se ponen de acuerdo, buscan al vocero, firman, son 7, ¿no? Y después quedan, si son 70, quedan 64, y esos 64 se forma otro grupito de 6, otro grupito de 6. Entonces, ¿de qué grupo parlamentario estamos hablando? Les estoy hablando de lo que yo he visto. Eso ya no es un grupo parlamentario, ¿no? Hay otros casos, ¿no? Después, dice acaso, dice aquí en este artículo 73, ¿no? Que estas proposiciones, las proposiciones que se presentan, tienen que tener estas características, ¿no? Y la pregunta es, o sea, tiene que estar firmada también por el vocero del grupo. ¿Quién es el vocero del grupo parlamentario para impedir, si es que no está su firma, de que un congresista presente un proyecto de ley? ¿Quién es? El vocero no está por encima de un congresista. El vocero es un igual que ejerce la vocería. La vocería no significa un cargo jerárquicamente superior. Acá hay una confusión tremenda. Es decir, se metieron a los grupos parlamentarios y los grupos parlamentarios no solamente gobiernan, quieren gobernar. La Junta de Portavoces, el Consejo Directivo, influencian sobre la mesa, debilitan al Pleno del Congreso, sino que además prácticamente se convierte por medio de los voceros, en cancerberos de lo que sus congresistas puedan hacer. ¿Se le puede sancionar? ¿Y se le puede sancionar? No se les puede sancionar porque eso es un asunto del grupo parlamentario. Claro. Es interno. Ellos pueden tener sus ríos adentro del Parlamento. ¿Qué les interesa esto? Si un vocero puede sancionar, lo sanciona. Este artículo de acá es inconstitucional. Si alguien fuera avisado y dijera, todas estas propuestas de acá que se han presentado son inválidas, son nulas en su origen, nulas, no inválidas, nulas en su origen, porque han sido presentadas, ¿no es cierto?, vulnerando derechos de los congresistas, al poner como condición de que los grupos parlamentarios filtren sus iniciativas y además, ¿no es cierto?, a que el vocero firme, porque si no, el vocero no firma, no se lo reciben pues en la mesa de parte del Congreso. Ahí está vulnerándose los derechos de los congresistas, del propio grupo parlamentario. Este asunto que ha señalado el señor Carlos Córdoba, referido a que si no están en el CAP, ¿cómo se hace la provisión? Es altamente preocupante, ¿eh? La provisión económica es altamente preocupante. Yo estoy, como les digo, a la búsqueda de las famosas directivas estas que se han dado, ¿no?,
y que son del año 2016, y que solamente las conoce cierta gente de la administración y nadie más. Nadie se ha preguntado cómo es que llega el personal a los grupos parlamentarios. Y si dividen los sueldos al interior de los grupos parlamentarios, como están acostumbrando a hacer ahora, ¿no? Resulta que un grupo parlamentario que tiene 8 personas para que trabaje con él, de repente tiene 16, y eso significa 8 computadoras más, 8 seguros de salud más, tu seguro de vida correspondiente, como hay en la 728, ¿no es cierto? El pago de tu seguro de vida correspondiente, ¿no? Luz, agua, teléfonos, etc. Eso es un abuso. Eso es un abuso. ¿Y quién metió este asunto? No lo ha averiguado todavía, pero la verdad es que desde mi punto de vista yo me ratifico en que los grupos parlamentarios no son parte de la organización parlamentaria y el argumento, digamos, general es que los grupos parlamentarios producen más problemas al Parlamento que los que solucionan. Los grupos parlamentarios. Es decir, ¿cuáles son las consecuencias de reconocer al grupo parlamentario? Que tengan personal y se gaste un montón de plata de manera inopinada. Y si el grupo parlamentario existe por afinidad, que se reúnan por los miembros de ese grupo en un lugar. Pues, pero ¿por qué tienen que tener personal? Y al Parlamento no pueden actuar como grupos, tienen que actuar en razón de sus voceros y punto. Eso es todo. ¿Y por qué tiene que haber obligatoriedad? ¿Por qué se le ha dado a la Junta de Portavoces la posibilidad de exonerar del trámite de comisiones, la posibilidad de cambiar la agenda, etcétera? ¿De dónde? ¿Por dónde? Debilitando a la mesa directiva por todos lados. Ellos y la Junta de y el Consejo Directivo. Bueno, ahora vamos a meternos en el tema de las comisiones. Fíjense, las comisiones están normadas a partir del artículo 34 del reglamento del Congreso. 34 del reglamento del Congreso. Dice el artículo 34 lo siguiente. Las comisiones son grupos de trabajo especializados de congresistas, cuya función principal es el seguimiento y fiscalización del funcionamiento de los órganos estatales y en particular de los sectores que componen la administración pública. Contra todo supuesto, la función principal de las comisiones ordinarias, la comisión permanente no tiene nada que ver con las comisiones ordinarias. Las comisiones ordinarias están para servir a la comisión permanente. No es una comisión como las otras, como esta, no. Tiene rango constitucional y además tiene atribuciones que son plenarias, o sea, que pueden ser ejercidas como pleno. Repito, las comisiones son grupos de trabajo especializados de congresistas cuya función principal es el seguimiento y fiscalización del funcionamiento de los órganos estatales y en particular de los sectores que componen la administración pública, o sea, el gobierno. Seguimiento y fiscalización. Fiscalización es manejo de fondos públicos, no es control político, es manejo de fondos públicos. De hecho, existe una comisión de fiscalización ordinaria en el Congreso, de este tipo de comisión. Asimismo, dice, le compete el estudio y dictamen de proyectos de ley y de absolución de consultas en los asuntos que son puestos en su conocimiento de acuerdo con su especialidad y materia. Muy bien. En segunda instancia está la función legislativa. Primera instancia, la de control político. Segunda instancia, la de la función legislativa. Y después hay una función consultiva, ¿no es cierto?
interés en consumo. Así está en el reglamento, en ese orden, de acuerdo con su especialidad y materia. ¿Cómo se sabe cuál es la especialidad de una comisión? Por su denominación. Sí, pues, por su denominación. Esta es de Constitución y Reglamento. La otra es de Energía, Minas e Hidrocarburos. La comisión es la Comisión de la Mujer. La otra comisión es la Comisión de, eh, de Economía, ¿no es cierto? La otra es la Comisión de Presupuesto, la otra es Comisión de Fiscalización, es interesante. O sea que la Comisión de Presupuesto no puede hacer actividad fiscalizadora. ¿Quién ha dicho? O sea que las comisiones no pueden tener, ¿no es cierto? Eh, las comisiones ordinarias no pueden fiscalizar, porque ya existe una comisión de fiscalización. Es de especialidad. Los congresistas son especialistas en todo y en nada. A los congresistas no se les pide especialización para acceder al Parlamento. Y de hecho no se les puede pedir, pues, porque prácticamente van a ver todo lo que hay en el Estado. Y algunos se acomodarán mejor en unas comisiones que en otras, y algunos por decisión del grupo parlamentario, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? Los del grupo político, prefiero hablar yo para no hablar del grupo parlamentario, el grupo político le dirán, tú vas a esta comisión, tú vas a la otra, tú vas a aquella, si no sepas nada, no importa. Aprenderás ahí. Entonces, ¿se puede hablar de las comisiones como organismos especializados? Yo diría, yo diría más bien que las comisiones tratan asuntos que son materia, ¿no es cierto? Que son materia, y que para eso se requiere cierta especialización. Ah, sí, ahí sí. Pero las materias no están descritas, están los nombres nada más. No es como en Colombia. En Colombia, ¿no es cierto? Tienes comisión 1, comisión 2, comisión 3, comisión 4, hasta la 10. Son 10 comisiones nada más, ¿no? Estamos hablando de la Cámara de Diputados. 10 comisiones. Cada comisión tiene circunscrito su ámbito de competencia, por una descripción de las materias que puede tratar. Acá no hay eso, acá hay un nombre. El MIDIS, ¿no es cierto? Tiene que ver con inserción social, sí, pues hay una comisión al respecto. Y si se mete en los asuntos de la mujer, ya se metió. Pero hay una comisión de la mujer. Y allí hay todo un tema, ¿no es cierto?, de si se envía a una comisión o a dos comisiones. Pero sigamos con este asunto. Dice, cada comisión está integrada por miembros titulares y accesitarios. ¿Así? Allá. Entonces, esa es la novedad del reglamento de 1995. ¿Podría explicar accesitario, doctor? En eso estoy, Rápidamente, ¿no? en eso estoy, en eso estoy. Cuando el reglamento se refiere a accesitario, no se refiere al que continúa la labor de un congresista cuando este congresista muere, es vacado, etc., suspendido en el ejercicio de sus funciones, destituido, etc. No, no, no. Se refiere a que el grupo parlamentario coloca a su gente en una comisión y algunos son titulares y otros reemplazan a los titulares. Eso es todo. Eso es todo. O sea que, ¿cierto? Algo que nunca he visto yo esto. O sea, yo ingresó al Parlamento cuando el Parlamento era bicameral. Nunca habían asistido. Muy bien. Cada comisión está integrada por miembros titulares y accesitarios, con excepción de la Comisión de Inteligencia,
cuyos miembros son titulares y permanentes, no contando con miembros accesitarios. Correcto. La Comisión de Inteligencia fue creada por ley, una cosa extraña, ¿no? Una cosa extraña. Fue creada por ley, ¿no? Con anuencia del Poder Ejecutivo, etcétera, ¿no? Cuando es una comisión ordinaria del Parlamento, que debía haber sido creada por resolución, ¿no es cierto?, por resolución legislativa del Congreso. Pero bueno, se creó por una ley. Y esos congresistas efectivamente son elegidos, trabajan 5 años, ¿no es cierto?, y no tienen accesitarios. Fíjense lo que dice acá. Los miembros accesitarios reemplazan en caso de ausencia al respectivo titular del mismo grupo parlamentario. Al respectivo titular, no dicen al titular, sino al respectivo titular. Quiere decir que cuando se nombra los accesitarios, es el accesitario de este, el accesitario del otro, el accesitario del otro, el accesitario del otro. ¿No es cierto? Muy bien. Los efectos del cómputo del quórum y de las votaciones sin perjuicio de los derechos que le corresponden como congresistas. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? El accesitario, cuando reemplaza al titular, tiene voz y tiene voto. Si el titular llega, el accesitario deja de tener voz, deja de tener voto, porque voz puede seguir teniendo. Muy bien. Primera cosa, ¿qué accesitario reemplaza a qué titular? No se sabe. ¿En qué orden? Tampoco se sabe. Cualquier accesitario puede reemplazar a cualquier otro miembro del grupo parlamentario. Sin embargo, la práctica ha demostrado que como la criollada está a la orden del día, porque la criollada y la informalidad son muy parientes, ¿no? Resulta que los accesitarios están en la sesión con los titulares, lo cual no está mal, porque el reglamento dice de que a una sesión ordinaria de una comisión puede asistir cualquier congresista. Y los que son titulares tienen voz y voto, y si el accesitario está en funciones, también tiene voz y voto. Pero todos los demás, que no son miembros titulares, ¿no es cierto?, ni están en ejercicio por ser accesitarios, todos los demás tienen voz nada más. El problema es el quórum. ¿Cómo se sabe que hay quórum? El secretario técnico debe decir, ¿sabe qué, señor? Están presentes tales titulares y debe preguntar, al momento en que el presidente le dice, ¿no?, y debe preguntar, ¿usted es accesitario del señor tal que no está presente? Así es, correcto. Entonces, cuando venga el señor tal, usted va a perder su derecho a voto. Correcto. Pero resulta que llega el titular y el accesitario sigue actuando normalmente. Y en muchos casos, vota, estando el titular. Es ilegal. Claro. Pero quien tiene que denunciar esa ilegalidad es el secretario técnico. Sin embargo, han habido casos en los cuales no se sabe si hay quórum o si no hay quórum, porque en el acta de la sesión se cita a todos los congresistas, o sea, se les cita en el sentido de citarlos, ¿no? O sea, de referirlos, ¿no? A todos los congresistas se les cita, a toditos los congresistas, no se sabe cuál es titular, no se sabe cuál es accesitario, no se sabe nada, y resulta que la comisión tiene 18 y hay 25 congresistas citados, o sea, referidos. Con el quórum de reglamento se inicia la sesión. ¿Cómo se sabe cuál es el quórum? Y si hay, de esos 18 solamente hay 9, y todos los demás son personas que, o 10, y todos los demás son personas que quieren asistir porque les interesa el tema, ¿de qué quórum estamos hablando? No hay quórum. Entonces, ahí hay una mezcolanza de cosas, ¿no?, con esta cuestión de los accesitarios. Yo he estado, he sabido,
porque yo cuando estaba no había secretarios técnicos todavía en ese tiempo, yo cuando estaba de sector de comisiones, yo agarraba y decía, ¿sabe qué? Hay un tema con el quórum acá, que no sé cuánto, que no está, pero si el secretario técnico no le dice al presidente, señor presidente, no hay quórum, ¿eh? Pero si hay 20 personas en la sala, ¿cómo no va a haber quórum? No hay quórum, señor, porque estos de acá, son los titulares. Sus secretarios no están, y hay de esos titulares, 5 no están acá, y tampoco están sus secretarios. No hay quórum, señor presidente. Pero hay 20 patas, digamos, nomás para él. ¿Se estila eso? Hay, hay casos en los cuales ha ocurrido esto. Hay casos en los cuales ha ocurrido. No digo que se puede estilar. Estilar significa, ¿no?, que constantemente se hace. No, hay casos en los cuales ha sucedido. El quórum es una condición de validez sine qua non, sin la cual no se pueden adoptar acuerdos válidos. Válidos. Ahora, sigue diciendo acá, el Pleno del Congreso aprueba el cuadro de conformación de comisiones entre los 5 días hábiles posteriores a la instalación del periodo anual de sesiones en el mes de julio, con excepción de la Comisión de Inteligencia, etcétera, etcétera. El cuadro es propuesto por el presidente previo acuerdo del Consejo Directivo. En su conformación, tanto de miembros titulares y accesitarios, se respetan en lo posible las propuestas, en las propuestas remitidas, se respetan en lo posible las propuestas remitidas por los diversos grupos parlamentarios. La proporcionalidad. La proporcionalidad. Después dice, para este fin, los grupos parlamentarios deben presentar a la presidencia del Congreso sus propuestas. Resulta que ahora, aquí dice que se presentan ante la presidencia y en el otro lado dice que se presentan ante el Consejo Directivo. ¿En qué quedamos? ¿No? Con indicación de los miembros titulares y accesitarios y el orden sucesivo que estos reemplazarán a los primeros. No se respeta el orden sucesivo, no se respeta, ¿no? Después, sí se respeta para la conformación, pluralidad y proporcionalidad, pero no se respeta el principio de especialidad. No se respeta, y no puede ser respetado el principio de especialidad. Y sobre esta base, es que yo creo, fíjense que esta propuesta que yo tengo es una propuesta osada. Si se trata de respetar la especialidad, no debe haber nómina de congresistas en comisión. Porque los temas que trata una comisión son diversos. En la Comisión de Economía, ¿no es cierto?, yo puedo ver un problema de carácter tributario. ¿Acaso el problema de carácter tributario no es especializado respecto a todo el quehacer económico? Puedo ver un problema de sistemas bancarios, no es especializado respecto. O sea que uno que entre en la Comisión de Economía, según este punto de vista, debería conocer de banca, debería conocer de seguros, debería conocer la organización del Ministerio de Economía y Finanzas, debería conocer el sistema nacional ¿cómo se llama?, de inversión pública, debería conocer todo, debería conocer todo. Y eso es imposible. Entonces, lo que yo digo es, no deben haber accesitarios ni titulares. El presidente de la comisión es elegido, ¿cierto? Y el secretario y el que eligen, ¿no? Quienes quieren ir a la elección van a la elección y luego, dentro de determinadas reglas, ¿no? No es que quieren ir 80 y ir de allá, no, determinadas reglas. Muy bien. El presidente cita, se presenta un proyecto de ley y se ha dictaminado, porque el presidente depende de qué cosas se dictamina, eso depende del presidente de la comisión, ¿no? O sea, por algo es elegido, ¿no? Muy bien. Y entonces deberían asistir a esa sesión los que saben del tema.
El grupo parlamentario debería decir, ¿sabe qué? Se va a tratar el tema tal, vas tú, porque tú eres el especialista en eso. Los demás, para guardar nuestros votos, vayan y acompañen. Y se les designa para esa comisión. En otra sesión pueden ir otros, porque se está tratando un tema ya no, vamos a suponer, ya no de medicamentos, ¿no es cierto? Habían unos congresistas que eran químicos y especialistas en medicamentos hace unos años, ¿no? Ya no un tema de medicamentos, sino se está tratando un tema de infraestructura hospitalaria, ¿no es cierto? Que vayan pues los que saben de infraestructura hospitalaria. Si un grupo quiere conservar su mayoría, mandará a la gente que sabe, pues, en esa comisión. Ustedes me dirán, sí, pero con eso unos congresistas trabajarían más que otros. Eso depende al interior del grupo político cómo manejan ese tema. Por ejemplo, hay congresistas que son especialistas en asuntos legislativos. Hay otros que son especialistas en control político, ¿no? Hay otros congresistas que son especialistas en asuntos presupuestarios, acudirán pues a asuntos presupuestarios. Cuando se debate algo en la Comisión de Constitución, una cosa es debatir la Constitución, otra cosa es debatir el reglamento. No, los constitucionalistas no son especialistas en asuntos reglamentarios, por cierto. No funcionan, no saben cómo funciona el Parlamento. Ellos saben cuál es la lógica constitucional, que es otra cosa distinta. ¿Por qué tienen que ir los mismos congresistas? Es muy radical, ¿no? Pero ahí está. No hay nómina, hay solamente proporcionalidad en las comisiones, ¿no? Muy bien. Ahora, aquí, ¿no es cierto? Se habla de 24 comisiones. La pregunta que cabe aquí es, ¿por qué se han puesto 24 comisiones en el reglamento? Para hacer, para decir, estas son las comisiones y ya no se varían. Porque variarlas significa variar el reglamento. ¿Y por qué hay que hacerlo así? Esto es un acto político administrativo que no tendría que poner ese corsé. ¿Qué pasa si se reducen los ministerios como está proponiendo eh, López Aliaga? López Aliaga dice que el Ministerio de la Mujer, el BID y todas esas cosas, un solo ministerio. Ministerios de la producción, todos uno solo. Ahí está, debe estar energía y minas, debe estar agro, etcétera. La propuesta es discutible, pero ¿qué pasa si se cambia? ¿Cómo sería la conformación de las comisiones? Distinta. ¿Y por qué la vamos a sujetar? O sea, cada vez que el Ejecutivo hace un cambio, nosotros también tenemos que hacer nosotros. Digo, el Parlamento también tiene que hacer un cambio. Y aquí yo quiero hablarles acerca de dos temas adicionales, que son eh, la función del presidente de la comisión en el Pleno del Congreso. Y el otro tema, ¿no es cierto?, es el tema de las comisiones de investigación especiales y éticas, ¿no? Miren, todo está bien en la comisión. Se aseguró el quórum muy bien, los procedimientos están en orden, ¿no? Se respeta las cuestiones previas, se tienen en cuenta las cuestiones de orden al interior de la comisión. Se discutió un predictamen, se aprobó con la votación correspondiente, que en comisiones siempre es mayoría simple, ¿no? Y el dictamen se firmó y se fue para que sea tratado en el Pleno. Entra al Pleno el dictamen para debate. Perfecto, todo bien. El presidente de la comisión sustenta su dictamen. Ya sabemos que por 10 minutos, ¿no? Pero eso, ahorita no estamos hablando del tiempo. Sustenta su dictamen. Muy bien. Viene el debate.
Y resulta que el presidente de la comisión empieza a aceptar modificaciones. Ya, eso sí me parece bien, esto de acá no, pero no, lo hacen público. No es que lo hace ahí abajito, escondido en su curul, no. Lo hacen público. Aceptamos esta, no aceptamos la otra, no aceptamos aquí, no aceptamos allá, etcétera. Viene un señor congresista y dice, yo quiero que adicionen mi proyecto al dictamen. Ya está acumulado su proyecto. El otro proyecto no, ese proyecto no se puede acumular. El señor presidente de la comisión es más que el presidente del Congreso en ese momento. Él dirige el debate, ¿no es cierto? Porque hay una forma de dirigir el debate sin estar en el Estado, ¿no es cierto? Él acepta o desecha por su propio parecer, ¿cierto?, lo que tenga que proponer los otros señores congresistas, ¿no es cierto?, en contra de su función. La función de un presidente de comisión es defender el proyecto, el dictamen de su comisión, la opinión que se ha formado la comisión del proyecto o los proyectos que están bajo su ámbito de competencia. No, él lo defiende. Él dice, si esto de acá también entra también, lo otro entra también. Él lo decide a su libre voluntad. Tanto se ha llegado a esto que yo recuerdo haber visto cómo una presidenta de comisión sacaba de la manga un dictamen hecho por ella sin que la comisión supiera en el pleno del Congreso. No había ni siquiera la delicadeza de decirle a otro congresista, oye, tengo este dictamen alternativo, léelo, lo conversamos y tú lo presentas como tuyo. Ah, perfecto, esto está muy bien. La misma presidenta de la comisión presentaba un dictamen totalmente distinto a lo que la comisión había aprobado. Eso es ilegal, doctor, puesto que tendría que haber, al dar un dictamen, se firma. Claro, claro. Pero como en el pleno del Congreso se pueden hacer variaciones a ese dictamen, ¿no es cierto?, a la fórmula que el dictamen provee, ¿no es cierto? Entonces la presidenta agarró, se sentó en la comisión y presentó el dictamen como tuyo. ¿Para qué hay sesión de comisión entonces? Pero además ella no podía presentar un proyecto sustitutorio, porque tenía que defender el proyecto. Y si no, podía decir, señor presidente, se ha presentado el dictamen sustitutorio del congresista tal que vaya a la mesa, porque la decisión sobre las variaciones no la impone el presidente, sino el voto del pleno. Y entonces, si hay un artículo que lo han variado, el pleno tiene que decir, estoy de acuerdo con esa variación, o desechar esa variación. Y no porque el presidente de la comisión diga, ya, está bien, si lo acepto, agarra y se conforma un nuevo texto sin que el pleno se haya enterado de nada, ni haya votado sobre la variación. ¿Sí? Los actos del pleno son actos plenarios, no son actos individuales. El presidente de la comisión es un actor más en el pleno. No es el que decide el texto del pleno. El texto de la propuesta. No, el que decide el texto de la propuesta es el pleno. Muchas veces el relator no sabe cuál es el texto final. Entonces, yo le he hecho notar, el relator tiene que leer el texto final, No, pero ya todos lo tienen el texto final en sus computadoras, porque todos los congresistas tienen una computadora en su curul, ¿no es cierto?, que les provee el Congreso. Ya fue hasta ahí. No sé. La garantía de que hay un texto final es la lectura del relator. Porque ese texto final que lee el relator puede ser distinto al texto que se mandó a las respectivas computadoras personales.
Y entonces, si es igual, no importa, igual tiene que leerlo el relator. Principio de seguridad jurídica. ¿Cuál sería el procedimiento ahí? Desde mi punto de vista es muy claro. Si el señor quiere hacer una variación, la envía a la mesa. El presidente de la comisión puede tener una opinión y decir, yo no estoy de acuerdo con esa variación por tal motivo, pues tú nomás. Pero el señor está proponiendo al pleno del Congreso que se cambie eso. Y el pleno dirá si se vota o si no se vota. Entonces el presidente tiene, este director del debate tiene que decir, respecto del artículo tal, se ha presentado esta modificación. Los que estén de acuerdo, al voto. Después pasan otros artículos y dice, este otro artículo también, una modificación del señor propuesta por el señor fulano de tal, al voto, no se aceptó la modificación, queda como está. Y ahí el relator, el relator es el que lleva la secuencia de las modificaciones, tiene que estar atento. El relator lea el relator lo lee y el relatoría no puede variar ese texto por un principio de seguridad jurídica. Todo el pleno se ha enterado de eso, todo el pleno se ha enterado de que han habido esas variaciones. Y no el presidente del presidente de comisión. Es un debilitamiento del pleno del Congreso. El pleno del Congreso es conducido por un solo señor a una votación que los demás ignoran, sobre un tema que los demás ignoran. ¿Por qué? Porque no están votando respecto de la variación. Ahí se rompe el principio de seguridad jurídica. Resulta que hay un pronunciamiento presuntamente corporativo en la ignorancia del texto. ¿Qué pronunciamiento es ese? Este Parlamento está mal porque no hay debate y porque además no hay propiedad en los actores políticos que deciden los actos. Otra cosa importante, ¿no es cierto?, que tengo que decir, es que existen efectivamente comisiones de investigación, comisiones especiales y la famosa comisión de ética, ¿no? Estamos con esto ya terminando, ¿eh? Estamos terminando. Fíjense, las comisiones de investigación se crean por un asunto de interés público. Así dice la Constitución. Se crean por un asunto de interés público. Y aquí se ha producido un debate sonso, que el Parlamento no ha sabido que muchas veces el Parlamento no ha entendido cómo manejar, no ha sabido cómo manejar. Si es de interés público, tiene que haber sido un problema que tiene que resolver el Estado, aunque es un asunto público, pues no es privado. Ah, o sea que si la minera Yanacocha se adueña de tierras, ¿no es cierto? Se adueña de tierras alrededor, infesta los ríos de alrededor, hace que la gente coma, o beba, perdón, agua contaminada, ¿no? Que se ha producido ya un problema serio, ¿no es cierto?, de, este, de, desertificación de tierras, porque el polvo que vuela ya lleva 3, 4, 5, 7 kilómetros a la redonda de la mina, inutilizando las tierras, volviéndolas infértiles. O sea, ese no es un problema público, porque la mina es privada. ¿No? La Federación Peruana de Fútbol no puede ser intervenida porque tiene jurisdicción supranacional, pertenece a la FIFA. Tampoco puede, pues, pero pueden estarse robando plata al interior de la federación, festinando trámites, ¿no es cierto? Malgastando la plata en diversiones que no tienen ningún sentido, vendiendo jugadores, etcétera, por lo bajo, ganando. Pero el Perú no puede hacer absolutamente nada de plata peruana, pero no importa, porque pertenecen a la FIFA. ¿No es ese un asunto de interés público? Pero ahora lo que sucede es que las comisiones investigadoras se conforman, ¿ya? Sacan un informe, ¿no es cierto?
Y ese informe implica que haya procedimientos de carácter penal o político. Y entonces el informe de la comisión lleva por un lado, ¿no es cierto?, a la acusación constitucional, porque no puede sancionarse a nadie que esté comprendido dentro del artículo 97 de la Constitución, ¿cierto? Déjenme tomar nota. 99 me parece que es, ¿no? El artículo 99 de la Constitución, ¿no es cierto? Los que están comprendidos en el artículo 99 de la Constitución no puede sancionarse a nadie si es que no han pasado por el prerequisito de la acusación constitucional, ¿no? La acusación constitucional. Entonces, al ministro, la comisión investigadora lo encuentra, al ministro de Transporte lo encuentra culpable del diámetro número 2, problema, y resulta que lo tiene que acusar primero constitucional. Hasta 5 años, ¿no? Tienen Sí, exacto. de haber hasta 5 años. cometido. De haber ejercido la función. De haber ejercido la función. Porque son por delito de función es la acusación constitucional, ¿no? O violación de la Constitución, por esas dos causales, ¿no? Entonces lo tiene que acusar constitucionalmente. Y a los otros, ¿no es cierto? Y a los otros que no están comprendidos dentro del artículo 99 de la Constitución, ¿no es cierto? Si hay una cierta presunción de delito, los envía al Poder Judicial, es decir, los denuncian del Ministerio Público en la instancia correspondiente. Pregunta, ¿cuál es el poder de la comisión? Las comisiones investigan para que se siga investigando en el caso de la acusación constitucional. Y las comisiones investigadoras investigan para que otro, el Ministerio Público, vea si la acusación que hace, según los indicios, el Parlamento, mejor dicho, sin información, porque no acusa. No, es decir, el Parlamento, sin información que viene del Parlamento, tipifica un delito o no tipifica un delito. ¿Cuál es el poder de una comisión investigadora? ¿Para qué se hacen investigaciones? ¿Para eso? Una comisión investigadora no puede sancionar directamente. No puede. Está mediatizada por la acusación constitucional y porque no es las investigaciones no son actos jurisdiccionales. Los actos jurisdiccionales le corresponden al poder judicial. Hay una debilidad también ahí. ¿Podría sancionar políticamente directamente una comisión investigadora o proponer directamente una sanción respecto de un funcionario público? No puede. Todos están blindados, en el buen sentido de la palabra blindada, por el artículo 99 de la Constitución. Presidente, congresista, fiscal de la nación. Lo voy a leer mejor para que se tenga más claro. El presidente de la República, los representantes, los ministros de Estado, los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, los vocales, ahora se llama Junta Nacional de Justicia, ¿no? A los vocales de la Corte Suprema, los fiscales supremos, el defensor del pueblo, el Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometa en el ejercicio de la función. Hasta 5 años después de que hayan cesado en el cargo, ¿no? Entonces, ellos tienen ese privilegio, ¿no es cierto?, de la acusación constitucional. La pregunta es, ¿para qué se investiga? La verdad que hasta ahora no logro entender, y estoy pasando a otro tipo de comisión que son las comisiones especiales. ¿Qué cosa es una comisión especial? El reglamento dice lo siguiente. Están constituidas con fines protocolares y ceremoniales. Ah, ya.
Entonces, cada vez que va a venir el presidente de la República, existe una comisión de aviso del presidente que ya puede venir al Parlamento, otra comisión de recepción, una comisión de despedida del presidente. Otros protocolares, etc. O para la realización de cualquier estudio especial o trabajo conjunto con comisiones del gobierno. Eso es un trabajo especial. Para trabajos especiales. Ahora, por ejemplo, existe una comisión especial sobre el Brain. Creo que todavía viene del periodo anterior. ¿Para qué? Sus conclusiones son para ilustrar. ¿A quién? ¿A qué comisión? ¿A la de inteligencia? ¿A la de seguridad? O sea, no entiendo. Existe si se quieren hacer investigaciones sobre un tema, existe una jefatura, un departamento de investigaciones en el Congreso. Entonces, si quieren investigar sobre el BRAIN, se sacarán toda la bibliografía que puedan, los mandarán al BRAIN, harán un trabajo de campo, etcétera, 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 y de ahí sacarán sus conclusiones. ¿Por qué no? ¿Para qué formar una comisión especial? Y la Comisión de Ética Parlamentaria es una comisión que ha venido a reemplazar a actos de disciplina parlamentaria serios. ¿Sabe cómo era antes? Comisión de Ética para asegurar que no se llama, que segunda instancia. Eso de la segunda instancia no se aplica a la disciplina parlamentaria. Si una señora insulta a la presidenta, ¿vas a hacer una comisión de ética para restituirle a la presidencia esa falta de respeto? No, se suspende la sesión, se llama a los grupos parlamentarios a la presidencia y se dice esto no puede continuar al voto, ya. ¿Cuánto? 120 días. 120 días, al voto. 120 días, la señora queda sancionada por 120 días. Principio de inminencia. Los muchos sueldos. Los muchos sueldos. No, que todavía hay que demostrarse que no sé cuánto, que por aquí, que por allá, que esto, que lo otro. No. Ya. Dejemos que los muchos sueldos tengan su procedimiento. A veces hay acusaciones que son veladas. Pero la falta de disciplina al interior del Pleno del Congreso no pueden ir a la Comisión de Ética. No pueden ir a la Comisión de Ética. Tienen que ser de factura inmediata. Inmediata. O sea, un congresista se sube sobre la curul de Miguel Grau y se pone a saltar, ¿no? Sobre la curul de Miguel Grau, ¿no? A denostarla, ¿no? Con esa actitud, y no se le puede suspender hasta que se investigue. O sea, es una falta de respeto inaceptable y además está no solamente el principio de inminencia, sino que además no es inminencia, sino una inmediatez. El principio de inmediatez, ¿no? Y no solamente está el principio de inmediatez, sino que ¿qué prueba va a aducir la otra persona en contra de una actitud que está no solamente, ¿cómo se llama?, testimoniada porque alguien la vio, sino porque está la grabación, está todo. O sea, no hay vuelta que darle. Si él Congresista quiere, que le pega a otro. exactamente. Eso debía haber sido sancionado inmediatamente. Dicen que el otro señor lo provocó de palabra. Eso no está demostrado. Lo que está demostrado es que le pegó. Entonces, si eso está evidenciado, se suspende la sesión, esto no puede continuar 120 días. Se acabó. No, ahora se va a la Comisión de Ética. Y el reglamento de la Comisión de Ética que es parte de este reglamento del Congreso, la verdad es que es una cosa tan meliflua, ¿no es cierto?, que da lugar pues a que el parlamentario se
pueda recursearse, ¿no? O sea, pueda tener recursos para evadir esto. Y los recursos son muchos, ¿ah? No solamente si cometió, si no cometió, no, dilatorios, ¿no es cierto? Los recursos estos de impugnar a una persona para dilatar el proceso, a la persona denunciante, para dilatar el proceso, etc. Son actos que no son delitos. Un acto que no es delito está sujeto a la doble instancia, ¿o no? La doble instancia es para actos delictivos. Entonces, ¿qué hay que pensar? ¿No? Con esa idea de que hay que respetar los derechos, resulta que este pata resulta vulnerando los derechos de los otros y no le pasa nada. La mesa directiva, fíjese, está debilitada, pues. La mesa directiva proponía la sanción. El presidente llamaba a los miembros de la mesa directiva y si quería llamaba a los portavoces y si no quería no los llamaba. Y la mesa directiva decía, propone 120 días de sanción. No, que no sé cuánto, al voto. Mayoría simple. Se acaba el cuento. Por eso ha perdido fuerza el Congreso. Totalmente ha perdido fuerza, pues. Y no se trata de ser abusivo, sino se trata de ser arbitrario. No, ocurre un hecho inaceptable. Esta señora, Carla García, creo que, no, Carla García, ¿cómo se llama esta señora? Que tiene este programa de televisión. Siempre me olvido su nombre porque debe estar un poco tacaño. Me olvido su nombre. La pechó a la presidenta del Congreso, la insultó como le dio la gana y no le pasó nada. Se fue a ética y en ética no ha pasado nada. Además, hay una cosa muy interesante. El reglamento dice 120 días de legislatura como máximo. ¿Y saben lo que han interpretado los congresistas? Que son 120 días durante el Parlamento en sesión. O sea que es bien gracioso, ¿no? A uno lo suspenden. Una legislatura termina el 16 de julio. Perdón, el 26 de julio. Termina uno. ¿No es cierto? Y nos vamos sobre la otra en marzo. No, perdón, en agosto. ¿No? El 15 de julio la sanciona. Con la legislatura termina el 26 hasta agosto, la persona no ejerce, sobre esa persona no existe la sanción. ¿En qué cabeza? Una sanción que se suspende y se retoma cuando empieza la legislatura. Esta cuestión de locos. Doctor Oviedo, y esos congresistas que participan en esos programas de espectáculos que hacen pues parodias y están participando los congresistas, ¿ellos también no deberían ser sancionados? Es el caso concreto de Susel Paredes. Claro, claro. Mire, el tema con Susel Paredes, ¿no es cierto? Es un tema muy extraño. Esta señora ha dicho, ¿usted por qué cree que los congresistas se quieren quedar? ¿Por el sueldo? No, pues 15.000 soles no es nada. Es por la intermediación, la marmaja. Eso debía haber implicado inmediatamente una suspensión. Ella no puede ofender al Parlamento. No pasó nada. Libertad de expresión. O sea, está ella en el ejercicio, ella no puede ser sancionada, ¿no es cierto?, por expresiones en el ejercicio de la función. ¿Cuándo un congresista está en funciones? ¿Siempre? ¿O solamente cuando está en el Parlamento? O sea, Bueno, deja de ser cuando está en el Parlamento. pero, doctor, pero un congresista es congresista desde el momento que lo eligen, pues, ¿no? Esté dentro o fuera del Parlamento. Exactamente. Entonces, el argumento que están dando, por eso voy a eso, ¿no? El argumento que están dando, no, yo no estoy en ejercicio de la función, porque yo he leído un medio de prensa, está bien, pues soy congresista, eso no, nadie me lo puede quitar, he dado mi opinión, ¿no?
Una opinión, las opiniones no tienen, ¿cómo se llama? Sanción, ¿no? Nadie puede ser sancionado por sus opiniones, dice la Constitución. Así que conmigo no es. Así. O sea, contigo no es, ¿no? O sea, tú eres congresista cuando te conviene y cuando no eres, cuando te conviene y cuando no te conviene no eres congresista. Puedes dar la opinión que te dé la gana. Siempre estás en funciones. Tu función no tiene límites, puedes decir lo que le dé la gana, decirle a Zampacanuta cualquiera y punto. Se acabó el cuento. Deshonrar, ¿cómo se llama? A las personas, ¿no es cierto? No es así. Las funciones del congresista son legislar, ¿no es cierto? Hacer control político, etc. No es insultar, no es denigrar honras, ¿no? O sea, ¿están blindados contra él? No, no puede ser. cómo se puede enmendar aquello? ¿Depende del presidente? Mire, no. Mire, esa disposición constitucional, ¿no? Que dice que el congresista no puede ser acusado por sus expresiones y votos, ¿cierto? Mientras esté en ejercicio de sus funciones, tiene que ser desarrollada. O sea, hay congresistas que incurren en delito y son impunes. Pegarle a una persona, ¿es un delito o no? Lesiones físicas, ¿no? Insultar a una persona, denigrarla, ¿es un delito o no? Es un delito. Sin embargo, no pasa nada porque dice que están en el ejercicio de la función. O sea, lo que ha hecho Susel Paredes, ¿no es cierto? De ir y denigrar al Parlamento, ella que es una congresista, la Virgen María Inmaculada, bueno, ella no puede ser Virgen María porque es homosexual, ¿no? Pero, o sea, está mal la metáfora, fue mal yo, a eso me refiero. No, ella se pinta como la impoluta y resulta que su pareja, ¿no es cierto?, tiene una serie de contratos con el Estado ahí bien bacanes, ¿no? Que dan que pensar. Este, el, ella denigra al Parlamento y no le pasa nada. El argumento es, estoy en ejercicio de mis funciones, yo no dejo de ser congresista solamente, yo no soy congresista solamente cuando estoy en el Parlamento. Ha denigrado a toda la institución y el presidente del Congreso no ha salido a decir nada. Estará cuidándose, querrá ser presidente, no sé cómo será la vaina, ¿no? Pero hay falta de autoridad. Mire, le voy a contar un caso. El señor León de Vivero, gran presidente del Congreso, siempre lo digo yo, gran presidente del Congreso, habrá sido aprista, tenía ese defecto, lo que ustedes quieran, si es que ser aprista es un defecto. Este, el señor Olivera estaba en una manifestación y estaba el señor Alba Castro, de ministro del Interior, y aprovechó pues Alba Castro, le dijo, disuelvan esa manifestación, peguen, o sea, hagan lo que tengan que hacer. Y le pegaron, Olivera pues le tiraron una paleada de padre y señor mío. ¿Quién chilló? El presidente del Congreso. Y le pidió a Alba Castro, que era de su mismo partido, que se disculpara con el congresista Olivera. Y tuvo que disculparse. Si no, el presidente promovió una moción de censura contra él. Era de su mismo partido. O sea, eso significa que había autoridad, que había peso en la decisión del presidente. Ahora el presidente da una opinión y se le tiran encima inmediatamente todos todo lo que están atrás, porque no hay respeto por la decisión de la presidencia del Congreso. Está totalmente evidente que el presidente ahorita no será el representante responsable de todo, pero es un coordinador de lo que los demás dicen. Qué feo ha sido que el presidente del Congreso salga a decir yo voté en contra en la junta directiva, en la decisión de junta directiva contra los 9.000 soles de los señores para los trabajadores. Qué feo, ¿eh? Yo voté en contra.
No, 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 no. Yo como héroe de Chavín de Guanta le tengo todos los respetos al señor, pero en ese caso, ahí sí no. Yo como presidente respeto la decisión de la mesa directiva y la defiendo. No me estoy limpiando ahí. No, no estoy de acuerdo que conste en el acta que no estoy de acuerdo, no estoy vociferándolo, no es cierto, diciendo que yo no estoy siendo el presidente. Además, con esa. Entonces, miren, estamos terminando este curso. Sí, soy consciente, ¿no es cierto?, de que tuve que suspender un día sesión por asuntos de carácter personal, de carácter familiar, ¿no? Eh, no se preocupen por eso, yo voy a grabar un video, más o menos de una media hora, 3/4 de hora, y se los voy a enviar para complementar la clase. En ese video van a encontrar ustedes, ¿no es cierto?, sobre todo una síntesis, evidentemente del curso, pero además mis sugerencias para, para, para ver la posibilidad de cambiar la lógica de los órganos, ¿no es cierto?, parlamentarios y de sus interrelaciones, ¿no? O sea, es una propuesta de una nueva administración. Sin embargo, no quiero terminar el curso diciéndole que lo que hemos visto es lo que hay y lo que no hay, porque eso también tiene que ver con el sistema administrativo. ¿Qué cosas no hay en el Parlamento? Por ejemplo, no hay un buen sistema de información. ¿Dónde está la base de datos de información que tiene el Parlamento? No existe. No está concentrada ni tiene el desarrollo tecnológico que requerimos ahora. Fíjense ustedes, el Parlamento tiene que hacer una investigación sobre el estado de las poblaciones alrededor de las minas. ¿Quién tiene esa información? El Ministerio de Energía y Minas, la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Se las vas a pedir a ellos? Sí, pues se las tengo que pedir a ellos porque ellos son las que la tienen. ¿Te la van a dar? Sí, te la van a dar. Bien cercenada te la van a dar. Porque tú no tienes tu propia base de datos. Una gran debilidad del Parlamento, ¿no es cierto?, es no tener tu base de datos que alimente al servicio parlamentario y a la organización parlamentaria. No existe. O sea, esa debilidad es una debilidad seria. No, 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 no es una debilidad menor que, ¿sabes qué? Sacamos al Consejo Directivo y mejoramos la función de la Junta de Portavoces, sí, pero ¿y si no tienen información que manejar, en qué quedamos? La función de control político ahí está bien mediatizada, bien mediatizada. No tenemos información. No tenemos enlace con el INEI para ver en tiempo real, ¿no es cierto? Sino que entramos a la página del INEI. ¿Dónde está la plataforma? Tenemos, cuando yo estaba en el Congreso, habían 7 plataformas distintas en el Congreso y muchas de ellas no permitían migrar información de una plataforma a otra. ¿Cómo se entiende eso? ¿Quién debe liderar el sistema de información al interior del Congreso? La Biblioteca del Congreso, pues como es en Estados Unidos. Pero el sistema de información no solamente implica que tú puedas entrar a las bases de los ministerios, etcétera, o tener tu propia fuente de información al respecto, sino gente trabajando ahí, investigadores. ¿Cuántos investigadores estables tiene el Parlamento norteamericano? 250. ¿Dónde trabajan? En la Biblioteca del Congreso. Llamen al doctor fulano, que es especialista en estos asuntos, para que se presente a la comisión tal. El presidente quiere hacerle una consulta. ¿Dónde están?
Y esa es la fortaleza, pues, esa es la fortaleza. ¿Cuántos tenemos en el Parlamento peruano? No más de 20. Y creo que estoy exagerando, ¿no? Y no son especialistas, ¿ah? Son gente que ha entrado allí porque ya estaba en otras partes en el Congreso. Y puede hacerte un informe acerca de los grupos parlamentarios, como puede hacerte un informe sobre la situación de Puno. ¿Por dónde? Eso es lo que no hay. Lo que no hay es la conciencia de que los congresistas no pueden acceder, ¿no es cierto?, con los solos requisitos que tienen, ¿no es cierto?, con los solos requisitos que tienen al Parlamento. No pueden, no pueden acceder. Porque no entienden de qué se trata. Entender de qué se trata en el Parlamento es entender cómo funciona. Y si no conocen los órganos, no saben dirigir los órganos, ¿no es cierto? No saben cómo hacer concertación, ¿no es cierto? Sencillamente no pasa nada en el Parlamento. ¿Cómo es posible que hayan elegido al señor José Gutiérrez como defensor del pueblo? Yo estoy detrás de la votación para ver cómo han votado los congresistas. Los que conocen, los conocemos, porque yo también, yo lo conozco al señor José Gutiérrez desde la época de Ollanta, que fue. Ese señor no merece ser defensor del pueblo. No estoy diciendo que el señor Rioja debió haber salido, porque yo también lo conozco a Rioja, hemos trabajado juntos en el Parlamento, y Rioja me parece que todavía no está como para ser defensor del pueblo. No lo estoy defendiendo. Pero ha salido este señor que ha sido el abogado del Cerrón. ¿Qué nos espera? ¿Cómo ha sido la componenda ahí? Entonces, no puede pues ingresar un parlamentario así por pura elección sin estar preparado. Y les digo una cosa, estoy afuera del Parlamento. Si no hay debate parlamentario en las elecciones, vamos a seguir igual. Porque solamente hay debate presidencial, nada más. No hay debate parlamentario. Lo cual es contradictorio pues con el espíritu republicano. Porque la institución central, criterio administrativo del Estado, la institución central del Parlamento, del sistema republicano, es el Parlamento. No existe república si es que no hay Parlamento. Bueno, lo dejo ahí porque ya estoy entrando en un plano ya más amplio que no, que se sale un poco del curso.